Iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8. Lo indicamos cuando lo tengamos, nos ponemos sobre nuestros pies. Recuerde lo que siempre les digo. En esta iglesia nos gusta referenciar a la máxima autoridad, entonces nos gusta leer la palabra en pie. ¿Listo? Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones. Señor, regalándonos más entendimiento aún del que nos has dado, y sobre todo, Señor, que podamos poner por obra lo que tú nos enseñes a cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, muy bien, iglesia. Entonces, ustedes ya saben que nosotros venimos reflexionando acerca de algunas posibles razones por las cuales nosotros no obedecemos de manera inmediata, de manera alegre, de manera sincera y de manera completa como obedece Abraham, ¿cierto? Y Abraham, decíamos en esa prédica, fue una persona bendecida, prosperada y en victoria, pero porque obedecía de una manera diferente a la que obedecemos nosotros. Entonces hemos visto ya dos aspectos. También les he contado que resulta que el Señor me regaló la posibilidad de leer un libro que nos regaló, o no sé si a mí, a todos, a cuántos, Nueva Generación, que se llama Mi Confianza, reflexiones sobre lo que verdaderamente es importante. Entonces, leyendo ese libro, el Señor me ha venido regalando textos que tienen que ver como con esa pregunta que yo me hacía: ¿por qué me es tan difícil obedecer como Abraham? ¿Cierto? Entonces, lo primero que veíamos era que nuestra cosmovisión de las dificultades estaba errada, y a que a nosotros nos costaba abrazar el cactus, y que a nosotros queríamos que el aguijón en la carne se nos fuera sacado. Y Pablo nos enseñaba: no, papito, es que ese aguijón no se va a ir, ese aguijón va a estar ahí. Venga, entonces Pablo aprendió. Entonces venga, que es que nos toca es mirar en las dificultades cómo se está moviendo Dios a mi favor en medio de esa dificultad, en medio de ese aguijón. Dios está haciendo algo bueno para mí, ¿cierto? Entonces mirábamos que las dificultades, nosotros tenemos que cambiar nuestra cosmovisión sobre las dificultades de nuestra vida, porque eso nos puede hacer obedecer de una mejor manera, ¿sí? Porque nosotros tratamos de alejar la dificultad y resulta que alejando la dificultad alejo a Dios, porque Dios me quiere hablar con la dificultad. ¿Listo? Después veíamos que el miedo nos pone distazo, es decir, a mirar a dos lados, ¿cierto? Y entonces veíamos cómo Pedro, ¿sí?, con toda esa fe, se baja de la barca, empieza a caminar en el agua, pero se queda lelo con las dificultades, con los problemas. O sea, se puso a mirar el viento y ya se le olvidó que venía caminando en el agua y se hundió, ¿cierto? Entonces veíamos que el miedo nos puede hacer desviar nuestro enfoque o desviar nuestra visión. Y veíamos al final de esa prédica un video donde un bebé, en una posición antinatural, él se tira a los brazos de su padre, ¿cierto? Y que así deberíamos tirarnos nosotros a los brazos de Dios con toda confianza. Y hoy vamos a seguir como en esa misma tónica. Entonces hoy vamos a ver que una de las razones por las cuales de pronto nosotros no obedecemos de manera sincera, completa, instantánea y alegre, puede ser porque no vivimos en la paz de Dios. La conocemos, hablamos de ella, pero a lo mejor nosotros no vivimos en la paz de Dios. Y entonces vamos a seguir hablando de David.
ya que Jamie empezó. ¿Listo? Es decir, vamos a analizar a David. Cuando el Señor me regalaba como ese texto y como ese énfasis, porque últimamente en estas últimas prédicas primero me regala el énfasis y luego me empieza a dar como un texto guía, y del texto más el énfasis me empieza a llevar como por ese camino de la prédica, de lo que me quiere enseñar. Y resulta que ¿quién más angustiado y quién más en problemas en la Biblia que David? Y yo siempre he pensado, de los personajes bíblicos más parecidos a nosotros es David. Es como el que uno ve más humano, pero a la vez él hace cosas que nosotros nos cuesta hacer. Ok, entonces yo quiero que usted analice conmigo y recuerde que usted puede seguir la vida de David en Primera de Samuel desde el capítulo 16 hasta el 24, hasta el 31, y después en Segunda de Samuel, toda Segunda de Samuel, usted ahí puede seguir la vida de David y usted se puede dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿por qué les digo yo que David es como el más parecido a nosotros? Vamos a mirarlo, vamos a tratar como siempre de meternos como en la historia. La vida laboral de David, ¿listo? Entonces David tiene 17 añitos, está por allá pastando las vacas, normal, sabroso, relajado. Cuando de pronto le dicen, vení, tú quedas ungido. ¿Listo? Ok. Y resulta que él antes viene, ve a su pueblo emproblemado y mata a un gigante, mata a un filisteo. Entonces la gente, wow, David, ¿cierto? Y eso empieza a generar en Saúl como cierta cosita. Ok. Entonces cuando es ungido como rey, resulta que ese es su trabajo y él tiene que trabajar 17 años a escondidas. ¿Sí? Porque lo estaba buscando Saúl para matarlo. Listo. Saúl muere. Entonces ahí sí lo proclaman a él rey y empiece a camellar. Entonces guerra por aquí, invada por aquí, pelee contra los filisteos acá, conquiste de nuevo a Jerusalén, que si hago el templo, que si no lo hago, que pelee contra los amonitas, que pelee contra los arameos. Ok. Vaya pensando entonces cómo puede ser el día laboral de David. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a mirar la familia. Pues ahí en la familia descansa. Vamos a mirar. Resulta que estuvo medio descansando cuando no debía. Entonces vio una muchacha por allá. Hola, ¿cómo estás? Tráiganmela. Y se mete en mero problema. Monta cachos. La embarazó, ¿cierto? Fuera de eso, entonces para poder ocultar la cosa, manda a matar el marido de la señora que le embarazó. ¿Sí? Por allá también resulta que se burlan de él porque él está danzando viringo, está danzándole a Dios, y en la casa la señora se burla de él. Fuera de eso, más adelante, entonces un hijastro viola a la hija de él. Entonces hay otro hijo que dice, ¿y mi papá qué? Entonces nada, no. Y se levanta contra su padre porque quiere ser rey para hacer las cosas como se debe, porque mi papá no ha hecho nada, no hizo nada, y este vino y violó a mi hermana. Entonces piense cómo es la vida laboral de David y entonces cómo es su vida familiar. Se supone que uno llega a la casa a descansar. ¿Sí o no? Ok. Bueno, entonces los amigos, pues, para ver si hay alguien por ahí que le... bueno, entonces tiene 4 amigos, Jonatán, Itaí, Abisai y Usai. Listo. Digamos que son 4 amigos fieles, leales hasta la muerte, mejor dicho, pero ¿cuándo los disfruta? En el camino, en la guerra, en la batalla, en una cosa, en la otra, y por ahí de vez en cuando tiene un amigo para conversar, por allá tiene otro para conversar, o sea, no tiene sino 4 amigos.
Pero bueno, digamos que esa área medio le salva el agite a la vida de David. Ok, entonces, iglesia, mire, David vive una vida bastante agitada. ¿Listo? Bastante agitada. Tan agitada es y tan llena de emociones que dicen los que saben entonces que muchos de los salmos se le atribuyen a David. Entonces dice por ahí el internet que son 73 salmos los que se le adjudican a él y que cada uno de esos salmos tiene una manifestación en la historia de David que hace que él escriba esos salmos. También usted puede ir mirando en los salmos, entonces usted va mirando los subtítulos y ahí le aparece que no sé qué, que tal cosa, que David. Listo. Ok. Entonces dicen los que saben que si yo quiero conocer a David, puedo leer los salmos y con eso conozco el corazón de David. Ok. Entonces por eso vamos a analizar con despacio este versículo y algunos más. Pero este es el versículo central. Entonces, ¿qué dice David? Me acostaré en paz. En las otras versiones dice, en paz me acuesto. Es decir, lo declara, lo afirma, no lo duda. Entonces, cuando traducimos la palabra paz, que la palabra es shalom o eirene en griego y en hebreo, listo, o en hebreo y en griego, quiere decir que él lo que está diciendo es, me acostaré en bienestar, me acostaré en integridad, me acostaré en salud, me acostaré en calma, me acostaré, escúcheme esto, que no sabía ese significado, no lo había visto. Me acostaré en felicidad perfecta. Ahora yo le pregunto, usted y yo, llevando esa vida de David, podríamos declarar que nos acostamos en felicidad perfecta. Eso ahí se escuchan los amenes de la iglesia. ¿Sí? Entonces a mí me impacta es como David, con esa vida que yo le estoy analizando, que es toda agitada, llega por la noche a decir que se va a acostar en felicidad completa. Y aparte de eso dice, y asimismo dormiré, onoíos, igualmente del mismo modo. Es decir, tan pronto me acuesto en paz, inmediatamente me duermo. Y ahora sí, hablemoslo desde el punto de vista biológico. ¿Cuánto nos demoramos nosotros para dormirnos? ¿Sí? Entonces, mire, David se está durmiendo en paz. Y les voy a hablar desde el punto de vista biológico. ¿Usted sabe lo que representa dormir en paz? Mire, eso representa descansar. Eso representa que nuestro cerebro, todo lo que aprendió en el día, toda la función cognitiva, el rendimiento en cuanto a atención, concentración, toma de decisiones, se fortalece, porque los impulsos eléctricos de las neuronas en esa hora deben ser tenues, suaves. No pueden ser cero porque usted necesita estar vivo, pero tienen que ser suaves, tenues, para que el cerebro se fortalezca. Es decir, el debido descanso fortalece el cerebro y nuestro cuerpo. Es decir, el músculo viene así del ejercicio de todo el día, del trajín, del corre-corre. En el sueño reparador, que es dormir en paz, eso es un sueño reparador, el músculo debe calmarse y debe coger su fuerza para el siguiente día. ¿Sí? Eso es dormir en paz, revitalizar el cuerpo. Ahora yo le pregunto, cuando usted y yo tenemos dificultades y no dormimos bien, ¿cómo nos mantenemos toda la semana? ¿Cómo?
cansados, cansados. Mire, hay dos enfermedades que son horribles. Una es el insomnio. El insomnio es horrible y cuando usted quiera ver una película buena, véase Insomnia con Robert De Niro. El insomnio es una cosa. Yo no sé si usted lo ha vivido cuando de pronto usted se acuesta tarde, trajinado, en fin, al otro día tiene que madrugar, no duerme bien, al otro día vuelve, trasnocha tal cosa porque hizo esto, porque hizo aquello, aquella actividad, al otro día vuelve y madruga. ¿Usted cómo empieza a caminar? Como un zombie. Usted va para allá y ¿para dónde es que voy? No, es para acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿usted cuándo se recupera? Cuando duerme en paz. Cuando duerme es que usted viene a descansar. Mientras tanto, eso no es un sueño reparador. Y hay gente que desafortunadamente duerme muchas horas y queda peor. Porque es que cada cuerpo tiene un número de horas para dormir y ser reparado. Por ejemplo, yo con 5 horas de sueño tengo. Hay otras personas que necesitan 8. Hay otras personas que necesitan 7. Más de 8, ya vamos al médico a revisarnos a ver si, sí, porque más de 8 es complicada la cosa, ¿cierto? Pero sí, hay personas que necesitan 9 horas para reponer su cuerpo. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire, aquí lo que David nos está diciendo es que él se acuesta en paz y se duerme. Es decir, o sea, descansa. Y descansa en felicidad completa. Y yo le quiero leer los versículos anteriores. Quiero que leamos desde el capítulo 3. Para que me entienda y de una vez vaya viendo varias cositas de cómo habla David. Pero yo quiero que usted me entienda y miremos si David en realidad sí tiene una vida agitada. Mire, capítulo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Capítulo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Yo le pregunto, ¿David está angustiado? ¿David lleva una vida agitada? Sí. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Ok, muy bien. La diferencia o lo que nos empieza y en lo que el Señor me hace énfasis es en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la angustia, ¿cómo hace David para dormir en paz? ¿Cómo hace David para dormir en paz? ¿Sí? Cuando no lo está persiguiendo el rey, lo está persiguiendo el hijo. Cuando no es que se está burlando de la mujer en la casa.
Cuando no es que está peleando con los filisteos, cuando no es que está pagando o está en problemas por su pecado. ¿Sí? Y él dice, y por allá lo repetía, no, yo me acuesto y me duermo en paz. Listo, ok. La razón de tener paz a pesar de es lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar de una mejor manera. ¿La razón cuál es? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces yo quiero que miremos tres cosas que hace David para poder dormir en paz a pesar de la vida tan agitada que lleva, a pesar del trajín del día a día. Es decir, usted y yo con nuestro trajín del día a día podríamos dormir en paz con más facilidad que David. Pero usted y yo nos enredamos más la vida que David. David la tiene clara. ¿Listo? Ok. Entonces, no, digamos que no es en este orden, porque eso es como una trenza. Son tres cosas que la una lleva a la otra sin la otra no se da, en fin. Pero les voy a hablar, digamos, de lo primero. David confía en Dios, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo le demuestro yo a usted que David vivía confiado? Dicen los que saben que él escribió los salmos del 3 al 9, del 11 al 32, del 34 al 41, del 68 al 70, del 51 al 65, el 101, el 86, etcétera, etcétera. Listo. Como tenemos aquí esta página abierta y ya hemos leído algunos, vamos a leer nada más uno que otro versículo. Mire, capítulo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Capítulo 6, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Capítulo 7, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Capítulo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Capítulo 9, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Para dónde coge David? Él no encuentra sino una sola respuesta: Dios. Y cuando usted ve o estudia la vida de David en Samuel o en Crónicas, usted ve, Señor, vamos a ir ¿me vas a entregar este pueblo? Sí, vaya tranquilo. Ah, bueno, vamos. Y van 300 contra un poco de gente y a ellos, el Señor dijo que esto era mío, así que chao. Es decir, David consulta. David confía en el Señor. Confía que Dios tiene el control. Y usted me dirá, pues nosotros también, profe. Yo dudo de nosotros. Yo dudo de nosotros. Es decir, usted y yo lo declaramos, usted y yo lo decimos, pero usted y yo lo vivimos. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra evaluación. Es decir, mi confianza está puesta en Dios. Por eso la prédica se titula ¿la paz de Dios o la paz de las circunstancias? David nos enseña que la paz de él está en Dios. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nada más tú. Yo no sé qué está pasando a mi alrededor. Acabo de tener un día súper agitado. Incluso usted ve ahí en el comienzo del 3, oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón. Y en el capítulo 4, oración vespertina de confianza en Dios. ¿Qué hacía David todo el día? Entonces lo segundo que David nos muestra, que es lo que nosotros debemos hacer para poder dormir en paz, es
tener intimidad con Dios. Es tener intimidad con Dios. Pero una intimidad en la que yo le hablo de esta manera, ¿sí? En la que yo le hablo de esta manera. ¿A usted no le parece que David le habla con mucha confianza a Dios? ¿No le parece? ¿Y no le parece que le habla como muy, como dijéramos, como muy de tú a tú, como muy amigos, no? Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí, muchos son los que dicen, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. ¿Sí? Y usted ve todos esos versículos ahí, Jehová, no me reprendas en tu enojo, o sea, está hablando como con quién, como con un amigo, como con un papá, como con un parcero, como con en quien yo tengo toda mi confianza. Ve, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, estoy mal, estoy enfermo, estoy bien. Capítulo 9, estoy bien, estoy alegre porque venciste a mis enemigos, estoy triste, estoy angustiado. Es decir, David tiene tanta intimidad con Dios que le cuenta todo. Y yo no sé si usted recuerda cuando él cometió el pecado, por allá en el Salmo 32, cuando callé. O sea que David sabe que con Dios es habladito, conversemos, la embarré, tal cosa, estoy así, me siento así. Y mire, iglesia, usted y yo tenemos ese problema. Usted y yo, nuestra intimidad con Dios, muchas veces la limitamos a cosas que hacemos con Dios. Es decir, yo vengo a la iglesia, yo alabo, yo adoro, vengo a un ayuno, vengo a una oración, etcétera. Pero la pregunta es, ¿tengo intimidad con Dios? Es decir, hablo con Él, le cuento cómo estoy, le declaro cómo estoy, le ruego, le pido. Porque David sí está, todo lo que a él le pasa se lo cuenta a Dios. Todo lo conversa con Él. ¿Por qué? Porque confía en Él y porque tiene intimidad. Ok. Y lo tercero que David nos muestra con esas dos actitudes es que David tiene rendición. David está totalmente rendido a la voluntad, a la majestad, al poder, al control de Dios en nuestra vida. ¿Sí? David tiene intimidad, tiene confianza y se rinde delante de Dios. ¿Listo? ¿Y nosotros? Entonces usted me dirá, nosotros también, profe. Nosotros también, oiga, yo me rindo de una manera. Ok. Vamos a mirar. Entonces, mire. Vamos a 2 Samuel, capítulo 11, versículo 19 y 20. Vamos a ver esto que les estoy hablando, vamos a verlo en vivo y en directo, en físico, en verdad. 2 Samuel, capítulo 11, 12, perdón, creo, 12, capítulo 12, versículo 19 y 20. Capítulo 12, 19 y 20. Sí, ok. Entonces, ahí, sígame ahí. Vamos a ver porque la rendición de David es una rendición verdadera. Es decir, ¿cómo sé yo o cómo hago yo para rendirme delante de Dios? ¿Qué es la frase? ¿Cuál es la frase que nosotros utilizamos? ¿Sí? Que se haga tu voluntad. ¿Sí? Y con eso yo me rindo delante de Dios. Mire, discúlpeme lo que le voy a decir, pero el Señor me viene taladrando mucho en la cabeza ese pedacito. ¿Sí? Que se haga tu voluntad, Dios. Y usted lloró, sí, que se haga su voluntad. Venga, discúlpeme, pero eso no es una oración. ¿Sabe por qué? Es que igual se va a hacer la voluntad de Dios. Entonces, o sea, yo le estoy mandando a Dios a que se haga su voluntad. Señor, yo te pido que se haga tu voluntad. Se hace la voluntad de Dios. Búsquelo como lo busque.
No, que es que eso es el enemigo. Pues Dios se lo permitió. No, es que eso son las consecuencias del pecado. Por eso Dios te hizo caer en cuenta de eso. No, es que es una prueba de Dios. Por eso Dios te lo está probando. Se hace la voluntad de Dios. Es decir, hoy hizo sol. Amaneció nublado. ¿Usted y yo qué podemos hacer ahí? Nada. Y entonces usted y yo nos tranquilizamos, y me disculpan las personas de intercesión, ¿cierto? Si de pronto les digo algo que les incomode. Pero eso es una oración, me voy a bajar aquí, ridícula. Se hace la voluntad de Dios. Entonces, Señor, que se haga tu voluntad. Ok, muy bien. Ahora tenemos un problema mayor. Vamos a mirar acá. Resulta que David, entonces ya pasó todo su lío, en fin. Entonces Betsabé tuvo el nené, tal cosa. Igual a David le habían dicho que se enfermó el niño. Ahí dice, Jehová hirió al niño. Sin embargo, David se pone a ayunar, ¿cierto? Entonces, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado. Estoy en ayuno, pidiéndole a mi Dios que me sane el niño, que se haga su voluntad. ¿Sí o no? Ok. Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Iglesia, mire, David estaba ayunando para que el Señor tuviera misericordia y sanara al niño. Pero David seguramente sí oró que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue que el niño se muriera. ¿Y qué hizo David? Bueno, entonces ya dejo de ayunar, porque ya se acabó el ayuno, se acabó la motivación de mi ayuno. Voy, me lavo, me organizo y me agarro ya a comer. No. Fue, se bañó, se vistió. Yo no sé dónde estaba porque dice que va a la casa de Jehová. ¿Y qué hace? Adora. Mire, póngale el significado que usted quiera a la palabra adorar. Pero yo le pregunto, usted y yo, cuando Dios hace su voluntad, pero es contraria a mi deseo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos enojamos. Pero Señor, ¿por qué? Si yo acabo de ayunar, estaba ahí tirado en la tierra. Y yo, como soy de bueno, yo vengo a la iglesia. Y se hizo la voluntad de Dios. Simplemente que la voluntad de Dios era que el niño se muriera. David lo entiende, y como para David, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, entonces, Señor, yo acepto tu voluntad y vengo y te adoro. Vuelvo y le repito, póngale el significado que usted quiera adorar. Cantar, arrodillarse, dar gracias, lo que sea, pero él fue a exaltar a Dios a pesar de que la voluntad de Dios era contraria a su deseo. Él estaba ayunando para que le sanara al niño. Usted y yo, si el Señor no hace nuestra voluntad, nos enojamos con Él. Por eso es que yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Porque es que mire,
nosotros centramos nuestras oraciones en nuestras necesidades, en nuestros anhelos. Por eso, muchas veces nuestra paz está en las circunstancias. Si mis circunstancias están bien, yo vivo en paz, me acuesto en paz y me duermo. Pero si mis circunstancias no están bien, yo no me acuesto en paz y no me duermo. Porque mis circunstancias no están bien. Entonces, ¿es la paz de Dios o es la paz de mis circunstancias? David la tiene clara, es la paz de Dios. Me interesa mi relación con Dios, me interesa lo que Dios hace en mí, me interesa lo que Dios quiere promover en mí, la transformación que quiere hacer en mí, lo que Dios quiere de mí, no las circunstancias. De hecho, el Señor le da un hijo a David, de Betsabé, Salomón. ¿Sí? O sea que igual sí se cumplió el deseo de David. Pero no en ese niño, en el otro. ¿Sí me hago entender, iglesia? Entonces, mire, nosotros siempre le reclamamos a Dios cuando no hace o cuando su voluntad es contraria a la nuestra. O sea que en realidad lo que nosotros queremos es que el Señor haga nuestra voluntad. Y ahí hay un error bastante grave. Entonces yo diría, más bien nosotros pidamos aceptación a la voluntad de Dios, entendimiento de la voluntad de Dios, obediencia a la voluntad de Dios, sujeción a la voluntad de Dios. Y seguramente ahí nos irá mejor, porque eso demostraría que confiamos en Dios. Eso demostraría que nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Eso demostraría que nosotros en realidad tenemos intimidad con Dios, porque no dependemos de si Dios me mejora las circunstancias o no. Porque entonces nosotros tenemos que revisar si nosotros vivimos con la paz de Dios o con la paz que nos dan las circunstancias. Mire, la paz de Dios no es una palabra, no es una oración, no es un anhelo. La paz de Dios en nosotros tiene que ser una acción física, una acción diaria. En nuestro diario vivir tiene que verse reflejada la paz de Dios. David nos muestra que aunque tiene una vida agitada, él va y se acuesta en paz y duerme. En nosotros también debería haber esa misma capacidad. Pero nosotros, y por lo que usted escucha, y cuando usted habla con cristianos, y si fuera de eso usted habla con la gente del mundo, la gente está preocupada, que porque hay mucho calor, que porque entonces de dónde las vacas no se están alimentando, que porque entonces la economía se va a volver, que porque entonces el presidente no sé qué, entonces que porque el alcalde no sé qué, entonces que es que mire que en mi casa hay un enfermo, entonces mire que mi economía, mire que yo enfermo, mire que no sé qué. Y nos volvemos entonces que nuestra paz depende de las circunstancias. Si tenemos, si no tenemos plata, si tenemos, si no tenemos salud, si estamos bien en la casa, si no estamos bien. Ahí gira toda nuestra paz. Ok. Yo le quiero preguntar, o le quiero cerrar esta prédica con varias preguntas para que usted las analice. Mire. Nosotros nos acostamos en paz y dormimos bien. ¿Sí? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios está condicionada a la respuesta positiva de parte de Dios a nuestras oraciones. Nuestras oraciones van dirigidas a solucionar nuestras dificultades solamente.
¿Cómo es nuestra actitud ante la voluntad de Dios? ¿Es de rendición y sujeción o es de reclamo y rebeldía? ¿De qué depende nuestra paz interior? ¿Sí? Por eso a mí me da tantísimo miedo cuando se ora por un enfermo y se declara sanidad. ¿Y si Dios no lo sana? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Sí? Cuando oramos por una solución económica, porque estamos en crisis y obviamente el arriendo no se paga con oraciones. Hay que llevarle plata al dueño de la casa. ¿Y si el Señor no me la trae ya? ¿Y si el Señor no me respalda ya? ¿Ahí va mi paz? ¿O mi paz va en la confianza que yo tengo en que Dios? ¿Sí me hago entender, iglesia? Porque mire, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la permanencia hasta el fin? La paz de Dios con la que nosotros vivamos. Porque yo le paso este dato. Esto se va a poner peor. Esto se va a poner peor. Por donde usted lo mire, esto se va a poner peor. Entonces, nuestra paz va a depender de qué. De que entonces llueva. Mire, le paso el dato. En Caballeros alguien nos testificaba lo siguiente. Resulta que biológicamente las vacas pierden peso cuando no tienen el mismo alimento que deberían tener. Entonces resulta que hace un mes más o menos, pues el pasto cada vez está más seco, ¿sí o no? Más grave para darle comida a los animalitos. Pues resulta que esta persona pesa sus vacas para mirar, de entrada ya va viendo a ver cuánto peso están perdiendo para saber cómo hace sus cuentas y darle su alimento y todo eso y mirar a ver qué va a hacer. Cuando pasa la primera, está pesando lo mismo que hace un mes. Entonces él le dice al trabajador, no vení, volvela a pesar. La vuelve y la pesa y exactamente pesa lo mismo que hace un mes. Pero es que lleva un mes que no come lo mismo. Él está contando con que perdió peso. Pesa todas sus vaquitas y se da cuenta que están pesando igual. Pero el toro, que come 2 veces más que la vaca y pesa casi 2 veces más, debería estar más bajito de peso. Y el toro está igual, con su peso que debe tener. Y lleva un mes comiendo menos. ¿Eso qué es? Entonces esta persona, ¿en qué confía? ¿En que haya pasto? ¿O en que Dios alimenta a sus vaquitas? ¿Sí o no? Entonces esa paz que nos va a guardar es la única que nos va a guardar hasta el fin. A pesar de todo, yo me acuesto en paz y duermo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, no las circunstancias. Porque si es por las circunstancias, nos vamos a embalar, porque las circunstancias cada vez van a estar peor, para unos o para otros. Pero para nosotros como cristianos que tenemos puesta la confianza en Dios, las circunstancias van a ser otras. La cosa va a ser diferente para nosotros, los que confiamos en Dios. Pero confiamos como David. Los que tengan intimidad, los que confíen plenamente en Dios y los que se rindan a su voluntad. Esos van a vivir en paz. Y con esa paz se les va a guardar su corazón hasta el final.
Ah, o sea que si yo desarrollo esa paz en mi corazón, en mi vida diaria, voy a ser capaz de obedecer de una manera inmediata, sincera, alegre y completa. Y voy a ser como Abraham, bendecido, prosperado y en victoria, a pesar de que las circunstancias están horribles. Amén. Ok. Yo les quiero invitar entonces, iglesia, a que cada quien ore y conforme a la palabra le haya hablado, usted pueda declararle al Señor hoy que tomó la Santa Cena, que volvió y estableció su compromiso, que esa paz shalom, esa felicidad perfecta está en Dios. Y si puede hablar con Él y decirle: Señor, perdóname, porque mi paz está en si tengo plata en el bolsillo, en si mi familia está aliviada, mi paz está en si mi hijo definitivamente sí se agarra de ti, en fin. Y si usted le puede pedir perdón, pídale perdón. Pero que podamos hoy declararle al Señor: Padre Celestial, queremos que nuestra paz esté en ti, que nuestra felicidad perfecta dependa de ti. Ay, Padre Celestial, cuánto necesitamos que nuestro corazón esté confiado para que tú seas nuestra paz. Solo tú, Jehová, nos hagas vivir confiados. Que podamos descansar en ti. Que podamos someternos a tu voluntad, Rey amado, que podamos decir de verdad: que se haga tu voluntad, porque mi corazón la aceptará, mi corazón se sujetará, mi corazón la entenderá, mi corazón la agradecerá, independiente si va en contra de mi deseo. David lo entendió, se levantó, dejó su ayuno, se fue, se lavó, se organizó, pero vino a adorarte. Y después de que te adoró, ahí sí fue a comer. Siguió sacrificándose, no solo por la petición que hacía, sino por la exaltación a tu nombre. Y nosotros queremos eso, Señor, que tú seas nuestra paz, nuestro descanso, nuestra felicidad perfecta. Cuando pase por el fuego no me quemará, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me anegarán, ahí estarás. Amén, amén. Cuando pase